Sin explicación y de forma misteriosa, hallan sin vida a Wallis Fuentes Aquino, virreina del Miss Universo Tegucigalpa 2026. La familia la encontró sin vida en su residencia. No se conocen detalles de cómo falleció. El CODE señala que tras la distracción del Mundial, Honduras vuelve a su realidad con una imparable ola de violencia y muerte. Estrategia de seguridad no está frenando la violencia. Honduras bajo la lupa por la violencia, 19 muertes múltiples o masacres registradas ya en lo que va de este año. Una en la última tragedia que deja a 4 primos sin vida, pese a la negativa de la Policía Nacional para asumirla como una muerte múltiple. Represa Quiebra Montes, contrato de 7.345 millones fue negociado por Jorge Aldana en 43 días bajo emergencia, con contratación directa y sin anticipo ni orden de inicio. ICN le trae una nueva entrega de esta investigación. Se agrava la situación por sequía. Copeco eleva a alerta a 75 municipios del corredor seco en Honduras. Congreso Nacional regresa a sesiones sin consensos de la reforma energética, reforma a la ley del mercado de valores, aumentos presupuestarios y peticiones también figuran en agenda legislativa. En noticias internacionales, Marco Rubio respalda inicio de transición en Venezuela y afirma que Estados Unidos tendrá participación en esta. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Soy Carlos Soto y en compañía de Daris Izaguirre estamos preparados para poder informar sobre lo más importante, lo más reciente, el análisis noticioso de lo que pasa en Honduras. Buenos días, Carlos. Buenos días, Honduras. Siempre es un gusto en la primera emisión de noticias de ICN acompañarle. Y como usted lo mencionó, tenemos una agenda cargada el día de hoy, así es que usted no se puede perder esta programación de ICN. Acompáñenos, infórmese a través de las pantallas. Hay alertas, Daris. Importante tomar en cuenta este tema. Así es, Carlos, y es que precisamente la Comisión Permanente de Contingencias Copeco elevó alerta amarilla a 75 municipios del corredor seco debido al impacto del fenómeno del Niño, que ha provocado altas temperaturas, escasez de lluvias y afectaciones en el abastecimiento de agua. Además, mantiene alerta verde a 48 municipios y vigilancia a otros 111 por las condiciones de sequía. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, el fenómeno del Niño continuará con fuerte intensidad hasta principios del próximo año. Copeco indicó que el retraso de la temperatura y en este caso también de la temporada lluviosa y el déficit de las precipitaciones que superan ya el 50% en varias zonas del país, precisamente obligan a reforzar las medidas de prevención, como el uso racional de agua, evitar quemas e incendios forestales y fortalecer los sistemas de abastecimiento y almacenamiento del recurso hídrico. Ante esta alerta, Copeco recomienda a la población hacer uso responsable del recurso hídrico. No desperdiciar el agua es vital mientras continúan los monitoreos sobre el comportamiento climático en Honduras. El comportamiento de la lluvia y de las temperaturas a nivel nacional, y hemos visto que las lluvias se han reducido en más de un 50% en varios municipios del departamento de Choluteca, Valle, El Paraíso, La Paz, Francisco Morazán, Comayagua, incluso en Olancho y Lloro. Es así como antes que teníamos 75 municipios bajo la alerta verde debido a estos comportamientos de la lluvia y debido al impacto que está teniendo en las actividades agropecuarias y los distintos medios de producción, se ha considerado el señor ministro elevar el nivel de alerta de estos municipios a alerta amarilla y incluir 48 municipios más en alerta verde y además de eso dejar 111 municipios
en vigilancia meteorológica debido a los pronósticos del Niño. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, informó que con el apoyo de organismos internacionales trabajan en el envío de alimentos a los hondureños afectados por la sequía. Esto pues como parte de las acciones para mitigar el aumento de la inseguridad alimentaria que enfrenta prácticamente las comunidades más vulnerables en el corredor seco. Estamos trabajando con organismos internacionales y haciendo lo propio como gobierno. El día viernes enviamos un contenedor de alimentos para varias alcaldías en lo que es Choluteca. Hoy está saliendo otros alimentos para lo que es la zona de Valle, sobre todo ahí en San Lorenzo. Y esta semana estaremos distribuyendo alrededor de 47,000 raciones para lo que son varios municipios de Choluteca, varios municipios de Valle y la zona sur del departamento del Paraíso. Y vea usted, pese a las alertas que se han decretado por parte de las autoridades, alertas por sequía, también el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS, advierte lluvias para hoy en el sector norte y occidente de nuestro país, Honduras, así como la presencia de polvo del Sahara en el aire, por lo que el llamado es a evitar la exposición al ambiente externo. Pueblo hondureño, pronóstico del tiempo para el martes 21 de julio del año 2026. Vaguada en superficie sobre el territorio nacional estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada, con mayores acumulados de precipitación sobre el occidente y norte. Precipitaciones débiles muy aisladas en sectores montañosos del centro y oriente. Presencia de polvo del Sahara en concentraciones de 10 a 25 microgramos por metro cúbico. En cuanto a los oleajes, litoral Caribe 1,3 pies, Golfo de Fonseca 1,3 pies. En otro orden de noticias, las autoridades trabajan para que los bancos de Honduras también acepten el DNI digital, incluso en la billetera electrónica nacional. La medida busca ampliar el uso de esta herramienta para realizar trámites y servicios. La Policía Nacional ya fue instruida para reconocer los documentos digitales durante operativos. Según las autoridades del gobierno, con el fin de seguir avanzando en la digitalización del Estado, la billetera electrónica Bien podría en un futuro incluir los antecedentes penales y policiales de los hondureños. Cuando hablamos de transformar digitalmente el Estado, es lo que se busca, es eso, incorporar servicios inclusive de otros poderes del Estado, porque uno incorporar más adelante antecedentes penales, los antecedentes policiales que ya lo está anunciando el ministro de Seguridad, otros documentos de jubilaciones, todo está asociado porque, como lo mencionó el comisionado, está el documento raíz que es la identidad, y se pueden incorporando mucho más documentos, así como también otros servicios que se van a incorporar desde el punto de vista financiero. O sea, la herramienta es tan poderosa como nosotros la podamos ir robusteciendo en el camino. Y ante la duda que existe por la vulneración de privacidad y el robo de datos para ser utilizados para otros fines, desde el Registro Nacional de las Personas aseguran que cuentan con todas las medidas de seguridad para salvaguardar los datos personales de la ciudadanía. La billetera electrónica digital cumple el estándar ISO 30107-3. Ese es el estándar ISO para asegurar la biometría en todos los sistemas biométricos del mundo. La biometría, en el caso de todos los ciudadanos, corresponde al Registro Nacional de las Personas. Somos todas las instituciones las que interoperamos con la DIGER a través de la billetera electrónica nacional. Y quiero poner algunos paralelismos que existen en el mercado. Las tarjetas de crédito digitales, la posibilidad de que ahora pueden cargar la tarjeta en un celular y pagar. Ese es un equivalente de que ya lo había hecho la banca, pero esto tiene muchísimo más medidas de seguridad porque va asociado a la biometría fundacional del Registro Nacional de las Personas para hacer la validación de todos los demás documentos, incluyendo el de la billetera electrónica nacional. En segundo lugar, los datos siguen siendo almacenados, no son publicados, y las validaciones biométricas son validaciones de 1 a 1, es decir, se valida el rostro del ciudadano que está utilizando la transacción contra
su biometría almacenada en la base de datos. Entonces no hay una divulgación de la información. Y vea usted, expertos advierten que Honduras necesita adaptarse en su institucionalidad ante el crecimiento del crimen digital. Los delitos tecnológicos avanzan rápidamente y requieren nuevas herramientas, leyes actualizadas y personal especializado. El ciberdelito ya representa un desafío para las autoridades actuales. Los especialistas señalan que el país debe fortalecer sus capacidades para responder a estas amenazas y proteger a los ciudadanos. Y es que la información personal se ha convertido en uno de los recursos más valiosos de la era digital. Según este experto en ciberseguridad durante el programa Más Conscientes de ICN, datos financieros, contraseñas, movimientos y hábitos de consumo son ahora el objetivo del crimen digital, que busca aprovechar esta información para cometer fraudes, robos y otros delitos. Bueno, vamos a nivel criminal precisamente. Dentro de la información van cosas como contraseñas, accesos a la data específica de mi familia, ingresos, movimientos financieros, activos digitales, activos fijos, y toda esa información le permite al delincuente tener visibilidad de lo que tengo disponible. Al punto que existen estructuras criminales que ya están utilizando la estructura criminal X, no voy a decir un nombre, quizá no tiene la capacidad o la formación técnica, pero ya hay grupos de ciberdelincuentes que están ofreciendo esto como servicio. Yo te genero un ransomware, un virus, un malware, lo que sea, y lo envío a tu objetivo, te capturo la información o te robo lo que querés, a mí solo me pagas el servicio, el resto es tuyo. ¿Qué querés? Contraseña, saber cuánto dinero mueve, en qué banco lo tiene, en qué país y ese tipo de cosas. Todo esto es generalmente una nube de información que lleva a que el criminal conozca completamente algo que según yo solo está en mi teléfono y mi computadora. Sin explicación y de forma misteriosa, hallan sin vida a Wallis Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026. La familia la encontró sin vida en su residencia. No se conocen detalles de cómo falleció. Más información de este tema, de esta lamentable noticia, al regresar de la pausa comercial. No nos cambie. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. Así reaccionaron al probar nuestra nueva app. Puedo ver si tengo otras gestiones, mi cuenta, los préstamos. Es mucho más rápido y más efectivo la operación. Se ve que está diseñada para que el usuario no tenga dificultades, para no tener que dirigirse a una agencia y hacer cualquier tipo de movimiento bancario, que pueda hacerlo desde la comodidad de su casa. Intuitiva. Fantástica. Conveniente. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder.
Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Continuamos con más información esta mañana a través de ICN News. Y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras señaló que tras la atención generada por el Mundial del Fútbol, el país vuelve a enfrentar su realidad marcada por la violencia y las masacres. La organización expresó preocupación por la situación de inseguridad que enfrenta el país. El CONADE indicó que los hechos violentos continúan afectando a diferentes comunidades y pidió a las autoridades fortalecer las acciones para garantizar la seguridad y proteger la vida de los ciudadanos. Cuatro menores fueron asesinados en La Ceiba durante este fin de semana y esto ha generado mucha consternación a nivel nacional. Honduras suma 19 muertes múltiples recientes. Las autoridades aseguran que investigan los posibles vínculos con crimen organizado, mientras organizaciones exigen fortalecer la protección de la niñez en el país. En las últimas horas, la ciudad de La Ceiba volvió a ser escenario de una tragedia tras el asesinato de 4 primos, todos menores de edad, encendiendo así las alarmas de todo el país. Desde la red COIPRODEN reportan que Honduras acumula 19 muertes múltiples en lo que va del periodo reciente, una cifra que mantiene la preocupación por el impacto de la violencia sobre adolescentes y jóvenes en Honduras. Lo que va de este año para nosotros es preocupante, 19 masacres en las que han perdido la vida 17 jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad y 6 niñas y niños que han perdido la vida entre los 0 y los 17 años de edad. Es inaceptable que en un Estado de Derecho, que en un país que se llama respetuoso de las garantías constitucionales, estén perdiendo la vida la niñez y la juventud que son el presente de este país. Las autoridades de seguridad informaron que equipos especializados de investigación desarrollan diligencias para determinar el móvil de los hechos, recopilar evidencias e identificar a los responsables del cuádruple asesinato. El secretario de Seguridad afirmó que las investigaciones sobre las muertes múltiples han dado resultados, permitiendo la captura de presuntos responsables en distintos casos. ¿Recuerdan aquel caso de la muerte múltiple en la subida al Cerro del Cimarrón? Ya están arrestados todos los criminales que participaron en ello. ¿Se acuerdan del caso de muerte múltiple que ocurrió allá en Rigores? Ya tenemos varias personas arrestadas y también las armas con que se probablemente cometieron esos ilícitos. En el caso de Corinto también se ha efectuado sendas capturas. El caso de la secuestro y muerte diferenciada que hubieron en el sector de Lloro, ya prácticamente se neutralizó completamente la estructura del diablo. Entonces estamos focalizados en resolver los problemas o los homicidios que han causado esta situación. Desde la Secretaría de Seguridad sostienen que las principales hipótesis detrás del repunte de las muertes múltiples apuntan al crimen organizado y a venganzas entre estructuras criminales, sin descartar otras líneas investigativas. Actividad de delincuencia organizada y otras derivadas de venganzas o vendetas familiares, casos que se han presentado en el país y que ya han sido diligenciados por la Policía Nacional. Mientras las investigaciones avanzan, organizaciones defensoras de la niñez insisten en fortalecer las estrategias de prevención y protección ante una violencia que continúa cobrando la vida de menores y jóvenes en Honduras. Para ICN News, Ana Morillo. Y una familia en La Ceiba, Atlántida, vivió un momento de dolor tras despedir a 4 primos que fueron raptados y posteriormente encontrados sin vida. Los jóvenes fueron identificados como Daniel Enrique Canales Antúnez, Kevin Magdiel Santos Canales, Diego Yacir Canales Solís y Dylan Mateo Canales Solís. Familiares y amigos recordaron a las víctimas como jóvenes dedicados a la iglesia, al estudio y al trabajo. Además, rechazaron cualquier señalamiento que los vincule con actividades criminales y pidieron una investigación para esclarecer el caso. Las autoridades informaron que continúan las investigaciones. La Dirección Policial de Investigaciones DPI aseguró que el asesinato de los 4 primos en La Ceiba, Atlántida, no quedará en la impunidad
y que continúan las investigaciones para identificar y capturar a los presuntos responsables de este hecho que conmocionó a una familia y también a una comunidad entera. Manifestarle en primer lugar a los familiares, este caso no va a quedar en impunidad. En investigación criminal reina lo que es la evidencia, y ahorita lo que está haciendo la Policía Nacional es levantando todo lo que es la evidencia técnica, estudiando la personalidad, en este caso la personalidad de la escena del delito, que fueron 2 escenas las que hubieron. Sin embargo, hubo un solo rapto donde se suscitaron los hechos, y decirle a toda la población hondureña, la policía está trabajando y se va a dar respuesta a este caso. Y a criterio del presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, Augusto Aguilar, la violencia contra menores es impulsada por la impunidad. Nuestro compañero Franklin Rápalo a esta hora de la mañana dialoga con él para ampliarnos más información. Buenos días. Muchas gracias. Más allá de la estadística y de los números que marcan esta situación que vive la niñez en el país, hay que verlo también sobre el efecto social que esto pueda tener en el país. Me acompaña el doctor Augusto Aguilar, presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras. Doctor, ¿cuál es el efecto que tiene en la sociedad o a futuro, sobre todo, una niñez creciendo bajo violencia? Sí, es una situación bien problemática, porque son los cambios que se han producido en la conducta colectiva. Estamos observando ahora actos de violencia, no solo en la niñez, sino que en todos los sectores de la población, y precisamente porque ha existido un gran problema, y es la impunidad. Cantidad de delitos que no se sancionan o que no se capturan o van a prisión quienes cometen delitos. Entonces eso ha generado, de alguna manera, que ahora los delincuentes, hay muchísimos, no le temen ni a la policía, ni a la prisión, no le temen a nada. Entonces por eso continuamente, en vez de disminuir, hemos ido aumentando la cantidad de homicidios. ¿Le está ganando estas estructuras criminales en la captación de menores, doctor, a las instituciones del Estado? Por supuesto, lo que sucede es que los adultos, ¿verdad?, que tienen tendencias, diríamos, psicopáticas o sea, delictivas, seducen a los jóvenes, ya sea por dinero o por otras cosas, y de tal manera que la gran responsabilidad para que estas cosas no se produzcan o no continúen o disminuyan está en manos de los padres de familia. Es en el hogar y en los primeros años en donde se forman o se introyectan los valores, la ética, el respeto a la ley, el respeto a los mayores, el respeto a las autoridades, a las iglesias, etcétera, etcétera. Ya para terminar, doctor, ¿cuál es el efecto que tiene en un niño crecer en un ambiente violento? Pues lo más probable es que él también va a ser violento. Ese es precisamente casi una consecuencia, ese es el efecto, pero la causa está en la educación que él ha recibido, en la figura con las que él se ha identificado. Si tiene un padre violento y se identifica con esa personalidad, pues lo más probable es que vamos a tener un adulto violento. Agradezco mucho al doctor Augusto Aguilar, presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras. Rezo con ustedes estudios. La violencia contra las mujeres continúa dejando luto en nuestro país, Honduras. Más de 150 féminas han sido asesinadas en lo que va de este año. Esto según los registros que reflejan la gravedad de la problemática en el país. Organizaciones y también autoridades han señalado la necesidad de fortalecer la prevención, la investigación, la justicia para evitar que estos crímenes queden en la impunidad. Los casos registrados mantienen la alerta sobre la violencia de género en el país y generan llamados a implementar acciones más efectivas para proteger la vida de las mujeres. Wally Suset Fuentes Aquino, virreina del Miss Universo Tegucigalpa 2026, fue encontrada sin vida en el interior de su apartamento, ubicado en la residencial Altos del Trapiche, en la capital hondureña. El hallazgo ocurrió luego de que sus familiares, preocupados porque no tenían noticias de ella desde hacía varios días, acudieron a la vivienda y alertaron a las autoridades. Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional acordaron la escena e iniciaron las primeras investigaciones. Hasta el momento, las
las autoridades no han determinado la causa de la muerte, porque en este caso por lo que el equipo de medicina forense trabaja para establecer las circunstancias del fallecimiento. Fuentes Aquino había participado recientemente en el certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, donde obtuvo el título de virreina. Además de dedicarse al modelaje, era estudiante de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y vea usted, hace apenas un mes, esta joven, Wallis, precisamente Fuentes Aquino, virreina del Miss Universo Tegucigalpa 2026, respondió a la pregunta ¿cómo le gustaría ser recordada? A lo que ella expresó: quiero ser recordada como una reina que está entre nosotros y no sobre nosotros. Así lo dijo durante el certamen. Sin imaginarlo, esas palabras se convertirían en un emotivo legado tras un inesperado fallecimiento. La joven fue encontrada sin vida en su apartamento y las autoridades aún mantienen abierta esta investigación para esclarecer la causa de su muerte. El mensaje ya ha conmovido a familiares, amigos y seguidores en las plataformas digitales. Más allá de la corona, ¿qué legado le gustaría dejar como Miss Universe Tegucigalpa 2026 y cómo desea ser recordada al final de este reinado? Buenas noches, Tegucigalpa. Buenas noches, jurado calificador, invitados especiales. Creo que una corona es más que una pieza de joyería. Es liderar a las mujeres y al pueblo capitalino a formar líderes para el mañana. Creo también que una mujer que ayuda a las demás es recordada, porque una mujer sola es exitosa, pero una mujer que alza la mano a otra para ayudarla es recordada. Así que yo los invito a que cada día alcen su mano al que más la necesita. Yo quiero ser recordada como una reina que está entre nosotros y no sobre nosotros. Bueno, fue precisamente nuestra compañera Daris Izaguirre del equipo de ICN quien estuvo a la par cuando se le hizo esa consulta a la reina, a esta Miss que lamentablemente tenemos que informar hoy se ha encontrado sin vida de una forma inexplicable, Daris. Carlos, impactante la noticia ayer que me di cuenta en la noche, o sea, no lo podía creer. Prácticamente días anteriores estuve con ella, platicando con ella y yo fui la que presenté el certamen y puedo decirle que fue una de mis favoritas desde el principio. Una chava muy inteligente, muy linda, con una actitud súper genuina, que creo que todas las compañeras, si es algo que van a recordar de ella, es eso, esa transparencia que tenía con todas, esa autenticidad que la caracterizaba. Y la verdad que estoy en shock, yo no lo puedo creer prácticamente que ya no esté. O sea, usted pudo escuchar la respuesta, Carlos, una respuesta súper buena. Una chava tan inteligente que creo que hoy va a ser recordada por muchos y creo que Carlos prácticamente esa respuesta han dado en todas las redes sociales porque sin imaginarlo. ¿Qué se iba a imaginar que prácticamente un mes después estaría siendo recordada por ese mensaje? Quiero ser recordada como una reina entre nosotros, no sobre nosotros. ¿Cómo la conoció, Daris? Fíjese, Carlos, que en cada actividad que yo iba del certamen, ahí la pude ver y pude ver su desenvolvimiento. Yo como reina también es para mí un placer y puedo decir que tuve el enorme gusto de poder compartir con ella y no, es que no me lo puedo creer. Prácticamente las palabras no me alcanzan para describir los momentos que pasé prácticamente con cada una de las candidatas y precisamente con ella de poder compartir. Y bueno, esta final, la verdad que para mí, o sea, yo decía, ella tiene que quedar de primera finalista o debe ganar. Porque del comienzo ella demostró de qué estaba hecha y demostró las ganas y el deseo que tenía de ganar ese certamen. Y me acuerdo que yo le dije, Carlos, o sea, no te detengas. Tenés un gran futuro por delante y seguí siempre en los certámenes de belleza porque te esperan cosas grandes. Lamentable noticia. Lamentable. Y hoy queremos recordar ese último mensaje que dio en un certamen Wallis, quien también, de la manera en que nosotros nos sumamos a ese llamado para que las autoridades busquen una
causa? ¿Qué pasó? Porque la verdad es misterioso y preocupa, considerando lo que estábamos informando hace algunos momentos, la alta cifra de mujeres que mueren en nuestro país. Es realmente preocupante lo que estamos viviendo. Esperamos una respuesta de las autoridades para esclarecer este hecho, este caso que enluta a todo un país. Una Miss destacada, muy guapa, pero más allá de eso, con un nivel de presencia en cuanto a ser una imagen que motivaba, una imagen que realmente generaba ese deseo de escucharle, ¿no? Y precisamente es lo que refleja en su último mensaje. Así es. Le escuchamos ahora de nuevo. Siguiente. Más allá de la corona, ¿qué legado le gustaría dejar como Miss Universe Tegucigalpa 2026 y cómo desea ser recordada al final de este reinado? Buenas noches, Tegucigalpa. Buenas noches, jurado calificador, invitados especiales. Creo que una corona es más que una pieza de joyería. Es liderar a las mujeres y al pueblo capitalino a formar líderes para el mañana. Creo también que una mujer que ayuda a las demás es recordada, porque una mujer sola es exitosa, pero una mujer que alza la mano a otra para ayudarla es recordada. Así que yo los invito a que cada día alcen su mano al que más la necesita. Yo quiero ser recordada como una reina que está entre nosotros y no sobre nosotros. En noticias en el ámbito internacional, un temporal que recorre Chile dejó al menos 5 muertos y casi 100,000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance dado este lunes por el gobierno, que decretó estado de catástrofe y movilizó al ejército para labores de rescate. Estados Unidos ejecutó una nueva ronda de ataques contra Irán luego de que el presidente Donald Trump advirtiera represalias por muertes de 3 militares estadounidenses. La escalada aumenta la tensión entre ambos países en medio de un conflicto que continúa extendiéndose en la región. Las autoridades señalaron que las operaciones buscan responder a los ataques sufridos por sus tropas y afectar capacidades militares iraníes. Mientras tanto, crece la preocupación internacional por una posible ampliación del enfrentamiento. Un juez de Bolivia ordenó prisión preventiva por 60 días para 3 personas acusadas de participar en una red que presuntamente reclutaba ciudadanos bolivianos para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que también han vivido ciudadanos hondureños. Los investigados son señalados por delitos relacionados con trata y tráfico de personas. Ponga mucha atención a esta noticia. 7.345 millones de lempiras en 43 días. La negociación express del exalcalde Jorge Aldana para la represa Quiebramontes. Una contratación que se hizo bajo declaratoria de emergencia. Los detalles en exclusiva hoy en ICN. Ya volvemos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Aquí
Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Solo por ICN, una nueva conciencia. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. Continuamos con más información y en esta segunda parte de la investigación que le presentó ICN desde ayer, la represa Quiebramontes, cuya construcción sigue en ciernes, fue negociada por el exalcalde Jorge Aldana de una forma express. En términos de 43 días, amparado en un decreto de emergencia, Aldana cerró contratos por más de 7.345 millones de lempiras con una firma brasileña. El 28 de noviembre del año 2025, la compañía brasileña presentó su oferta técnica y económica. El 5 de diciembre, un banco emite una carta de interés para una operación cercana a los 300 millones de dólares. Y un día después, el 6 de diciembre, la Alcaldía Municipal del Distrito Central abrió la contratación directa. En ese lapso de tiempo se produjo la contratación, luego de que la alcaldía capitalina asegurara que evaluó minuciosamente la oferta y determinó que era factible desde los puntos de vista legal, técnico, económico y financiero. Mientras la Secretaría de Infraestructura y Transporte y el Banco Centroamericano de Integración Económica negocian una nueva fórmula para construir la represa Quiebramontes, la alcaldía del Distrito Central mantiene pendiente un contrato por 274 millones de dólares, unos 7.345 millones de lempiras, firmado en diciembre de 2024 con la constructora brasileña Andrade Gutiérrez. El acuerdo fue suscrito por el entonces alcalde Jorge Aldana para levantar la represa sobre el río Huacerique, con capacidad para almacenar 19.370.000 metros cúbicos de agua y mejorar el abastecimiento de Tegucigalpa. La obra nunca recibió anticipo ni orden de inicio. El contrato dependía de financiamiento externo. Santander, Citibank y UK Export Finance enviaron cartas de interés por operaciones cercanas a 300 millones de dólares, pero eran propuestas preliminares y la alcaldía debía cerrar definitivamente los fondos. La cláusula 10.1 estableció que el acuerdo solo entraría en vigor al concretarse el financiamiento y otorgó hasta 18 meses para presentar una oferta firme. De no ocurrir, quedaría sin valor ni efecto. Ese plazo habría vencido alrededor del 19 de junio de 2026. 4 días antes, Andrade Gutiérrez advirtió al gobierno que conserva derechos, inversiones y gestiones financieras que deben considerarse antes de tomar otra decisión. El alcalde Juan Diego Zelaya confirmó a ICN Investiga
que no se pagó el anticipo, equivalente al 20% del contrato, unos 54.8 millones de dólares. Solo se firmó el contrato, no se ha pagado ningún anticipo, explicó Zelaya, quien señaló que sin financiamiento externo, el acuerdo no podría cobrar vida. La falta de ese desembolso no genera automáticamente una deuda por 54.8 millones de dólares. Sin embargo, la constructora podría reclamar gastos comprobados por gestiones financieras, suspensiones, movilización o afectaciones económicas. La empresa no presentó una cifra ni una liquidación, pero pidió que cualquier nueva decisión considere sus inversiones. Una controversia deberá pasar primero por una mesa de resolución y luego podría llegar a un arbitraje internacional en Panamá. Antes de avanzar con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el gobierno deberá determinar si existió una oferta firme, una ampliación del plazo o un cierre financiero. Esa revisión definirá si el contrato quedó extinguido o si la nueva represa comienza bajo la amenaza de un reclamo millonario. Y expertos en derecho advierten que el Estado debe abrir un diálogo con la empresa brasileña para evitar que el caso derive en una nueva demanda internacional. Es que todo va a depender de la forma en que fue contratada la empresa. Si fue bajo la rigurosidad de la ley de contratación del Estado y su reglamento, y bajo qué haber. Si la licitación fue en este caso pública, ¿verdad? Y si se reunieron todos los requisitos condicionales, inclusive las garantías que el mismo proyecto a per se pide. Dicho lo dicho, entonces dependerá en este caso, ¿verdad?, de la representatividad legal que pueda tener la empresa para que en este sentido se lleve a cabo el cumplimiento del mismo. Que todo va a depender inclusive de lo que es el financiamiento, ¿verdad?, ya sea de bancos o de países amigos, bancos internacionales, para llegar a que se pueda cumplir, ¿verdad?, lo que es el contrato a per se. Le invitamos a que ingrese a nuestro portal icndigital.com, en donde usted podrá actualizarse y enterarse por completo de la investigación que ha realizado nuestro equipo, en donde se constata que 7.345 millones de lempiras fueron adjudicados en 43 días. La negociación express del exalcalde Jorge Aldana para la represa Quiebra Montes en el Distrito Central. La alcaldía del Distrito Central alertó que la crisis de agua potable podría agravarse si las lluvias no aumentan antes de finales de agosto. Los niveles de las represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela continúan bajando. La falta de precipitaciones mantiene en preocupación a la ciudadanía debido a que las reservas podrían alcanzar niveles críticos en las próximas semanas, afectando la distribución de servicios en algunos sectores de la capital. Las autoridades hacen un llamado a la población para ahorrar agua mientras se esperan las próximas lluvias. Y es que una vivienda en la ciudad capital fue sancionada con una multa de 2.000 lempiras por desperdiciar agua potable. Esto como parte de las medidas implementadas durante la emergencia hídrica en el Distrito Central. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS mantiene operativos para detectar el uso irresponsable de los recursos como fugas, derroche y actividades no esenciales con agua potable. Las sanciones buscan promover un consumo responsable mientras continúa esta situación de crisis de abastecimiento. Y la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento informó sobre el avance de los estudios técnicos para la construcción de nuevos pozos que permitan fortalecer el abastecimiento de agua en la capital antes de la escasez del vital líquido en las represas. De asistencia, de atención a la emergencia, iniciando la perforación de pozos en la ciudad y también la rehabilitación de pozos existentes en la ciudad para poder estar preparados si estas lluvias no vienen y si no logramos los incrementos necesarios en los embalses.
Cofradía Cortés permanece bajo cerco epidemiológico por brote de sarampión. Mucha atención a este tema porque lo abordamos al regresar de la pequeña pausa comercial. No nos cambie. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita o si sale repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. En otros temas, la comunidad de Cofradía Cortés se mantiene bajo cerco epidemiológico debido a un fuerte brote de sarampión. Las autoridades sanitarias realizan acciones de vigilancia y control para evitar que la enfermedad continúe propagándose. Como parte de las medidas, se han reforzado las jornadas de vacunación y los llamados a la población para completar los esquemas. En este caso, especialmente en niños y personas vulnerables. Y es que las autoridades también mantienen monitoreo en centros educativos y comunidades cercanas, mientras continúan las acciones preventivas para contener los contagios. Los centros educativos de Cofradía Cortés retomaron las clases con la medida obligatoria del uso de mascarillas, tanto para estudiantes como docentes y el personal administrativo. Esta disposición surge tras reportarse un brote de sarampión en esta zona. La medida busca reducir el riesgo de contagios dentro de las aulas y fortalecer las acciones de prevención durante el regreso a las actividades académicas. Expertos consideran conveniente la medida del uso de mascarillas en centros educativos debido al alto riesgo de transmisión que representa el sarampión. Señalan que para contener la enfermedad es necesario que autoridades, docentes, padres de familia y población en general refuercen las medidas de prevención. Recordemos también de que el sarampión se transmite a través de pequeñas gotículas o partículas de saliva que quedan sostenidas en el aire cuando nosotros hablamos, estornudamos o tosemos. Por lo tanto, esa medida de la mascarilla vuelve a ponerse en boga y vuelve a ser una herramienta epidemiológica muy fuerte y muy potente, precisamente para evitar, en este caso, el sarampión y posiblemente otro tipo de enfermedades respiratorias. Por consiguiente, no me parece que sea algo tirado de los cabellos, sino que al contrario, es una medida epidemiológica que habría que darle pensamiento para poder establecerla como obligatoria. Cambiamos el orden de las informaciones. Vea usted. De acuerdo con la información preliminar que se tiene,
Para el cierre de este año 2026 se podrían esperar al menos unos 50,000 hondureños deportados desde Estados Unidos. Ante esta situación, ante este nivel altísimo de deportación, expertos sugieren a la Cancillería de Honduras desarrollar reuniones constantes con el embajador de Honduras ante los Estados Unidos con el fin de trazar acuerdos que busquen reducir el impacto de estas deportaciones para los connacionales. Junior López, a esta hora de la mañana, tiene conversación sobre este tema con expertos. Tengan ustedes buenos días. Se espera una cifra cercana a las 50,000 personas que podrían ser deportadas a finales del 2026. Respecto a este tema, nosotros conversamos con la abogada Marisa Mercado. ¿Esta cifra es apegable a la realidad o cree usted que otros factores pueden hacer que sea menos o más? Abogada, buenos días. Muy buenos días. Bueno, las cifras pueden ser más en virtud de la forma como ha estado trabajando ICE en relación al retorno de migrantes de las diferentes naciones. Es un poco delicado porque es necesario reinsertar a esta gente dentro de la comunidad hondureña, como hondureños que son, y darle la respuesta como Estado. Pero en ese sentido, creo que es importante que la Cancillería, a través del embajador Flores Bermúdez, haga los acercamientos respectivos, tanto con el Departamento de Estado, con Migración en Estados Unidos, el Departamento de HS, Departamento de Homeland Security, para que se hagan negociaciones en relación a lo del tratado de TPS o hacer un cambio de estatus migratorio que beneficie a los hondureños. Creo que en ese sentido, desde el año pasado hemos venido hablando y pidiendo que se haga una ofensiva más seria en relación al trabajo que se debe de hacer para nuestros migrantes. Yo le consultaba a usted, abogada, el tema de las elecciones que habrán este año, a finales de este año en Estados Unidos, ¿qué papel juegan? Bueno, debemos de ver, mucha gente dice, o los migrantes en Estados Unidos piensan que son del parecer que el Partido Republicano es un poco cruel con los migrantes y que el Partido Demócrata es un poco más flexible, pero en las cifras y en los datos estadísticos es al revés. Realmente el Partido Republicano es más afín y busca más soluciones para nuestros migrantes. Entonces, creo que la gran cantidad de migrantes que hay latinos en Estados Unidos pueden hacer acercamientos con el Partido Republicano para ver de qué manera nos puede favorecer como latinos. ¿Qué debemos de hacer? Nuevamente, le reitero, es necesario que el embajador Flores Bermúdez empiece a hacer una ofensiva más seria en relación a el acercamiento con tanto los republicanos para ver qué podemos conseguir dentro de esas promesas de campaña y para que nosotros podamos asegurar ya si ellos llegan a ser gobierno, pues ver de qué manera nos beneficia a nosotros. También lo mismo pueden hacer el acercamiento con el Partido Demócrata para ver qué acercamientos podemos hacer y ampliar o cambiar el estatus migratorio de nuestros ciudadanos hondureños. Muchas gracias. La abogada Marisa Mercado esta mañana con nosotros a través de ICN News. Nuevamente con ustedes. Nicaragua y El Salvador vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el debilitamiento de la democracia en Centroamérica. Analistas advierten que Honduras debe fortalecer sus instituciones para evitar retrocesos. La democracia en Centroamérica enfrenta nuevos desafíos. En Nicaragua, Daniel Ortega aseguró que el país no celebrará elecciones y anunció reformas para impedir que quienes califica como golpistas o vendepatrias lleguen al poder, una postura que consolida aún más el control del régimen sobre el Estado. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Mientras tanto, en El Salvador, Nayib Bukele confirmó su intención de buscar un tercer mandato consecutivo en un escenario marcado por los cambios que han abierto paso a la reelección presidencial. Lo importante es que cada país se cumplan con las leyes, con la Constitución de la República.
Y eso precisamente ha sido el gran problema en varios países de América Latina, no solo en Centroamérica, también en América del Sur, en donde se han violentado las disposiciones constitucionales. Para analistas, estos hechos reflejan una tendencia regional en la que el poder se concentra cada vez más en el Ejecutivo, mientras los contrapesos institucionales pierden fuerza. Advierten que Honduras no es ajena a esa discusión y que su historia reciente demuestra los riesgos de debilitar el orden constitucional, como quedó demostrado en la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández. Una persona como él, que manipula las instituciones, esto solamente puede ser exitoso si nosotros los ciudadanos le damos el voto. Los especialistas sostienen que la mejor defensa frente al autoritarismo es el respeto a la Constitución, la independencia de los poderes del Estado y una ciudadanía dispuesta a exigir el cumplimiento de las reglas democráticas. Para mí el tema fundamental es que nosotros en los 80 escogimos el camino de la democracia. La democracia no ha resuelto la mayoría de nuestros problemas, pero sorprendentemente, a pesar del crimen organizado, nosotros tenemos paz, nosotros tenemos partidos políticos que le deben mucho al pueblo hondureño, pero que son parte de la democracia. Hay que defender esto. Con el avance de modelos cada vez más cuestionados en la región, el reto para Honduras, según los analistas, es preservar sus instituciones y garantizar que la alternancia en el poder siga siendo el principal pilar de su democracia. Para ICN News, Franklin Rápalo. Y vea usted, abogados consideran que la posición del presidente de Nicaragua, y en este caso también del presidente de El Salvador, hablamos de Daniel Ortega y Nayib Bukele, no son una conducta democrática que favorece a la región. Esto en relación a su reelección o a su tendencia a mantener el poder. Al contrario, promover la ausencia de comicios o reelecciones constantes motiva a quienes conservan el poder para imitar estas acciones también acá en nuestro país Honduras. Hay que estar muy vigilantes, aseguran. Es cierto, las dictaduras en ningún poder político es positivo. Recordemos que también Cuba pues viene con una dictadura de más de 60 años, donde prácticamente Fidel Castro tomó el poder en el año 1959 y todavía es un partido único. En El Salvador también se está dando lo que es una reelección, donde pues Bukele pues ha ganado 2 mandatos de 6 años prácticamente, y va a su tercer mandato. Creo yo que si bien es cierto, cuando un mandatario hace buenas cosas por su país, pero no es bueno que ese poder pues se mantenga de una forma autocrática, sino que pues darle oportunidad, apertura a los demás partidos políticos para que participen y de alguna u otra forma pues se dé una democracia representativa. El Poder Legislativo retoma sus funciones este martes con varios temas pendientes en agenda. Aunque aún no existen consensos para la reforma energética, diputados señalan que hay solicitudes de otros poderes del Estado, mientras el sector privado pide avanzar en soluciones energéticas y cambios a la ley del mercado de valores para fortalecer la economía nacional. Veamos. Tras casi un mes de vacaciones, los diputados del Congreso Nacional retornan este próximo 21 de julio al Poder Legislativo con el deber de aprobar temas de interés ciudadano. Asuntos como reformas energéticas y electorales figuran en el mapa de prioridades legislativas. Hay temas de seguridad que el presidente Zambrano ha dicho que son importantes, con el reforzamiento de algunos temas de seguridad. Sé que la Corte Suprema va a tener unas peticiones especiales para el Congreso con respecto a un tema presupuestario. Al mismo tiempo, el tema de seguridad vial, que yo creo que es importante. El ministro de Seguridad, Gerson Velázquez, acaba de lanzar una muy buena iniciativa para evitar que tengamos más muertes en ese sentido. Y el tema de atracción de inversiones, que yo creo que es importante. Y yo creo que hay una ley o unas reformas a la ley de inversiones que se están trabajando por parte del Ejecutivo, que próximamente la discutiremos en el Congreso Nacional. Pero no todo será tan fácil como se espera. Las reformas energéticas se encuentran estancadas por una contrapropuesta liberal que aún no consolida la propia bancada. Quiero confirmar que la bancada del Partido Liberal aún no hemos discutido la contrapropuesta que vamos a enviar a la Secretaría del Congreso Nacional, específicamente a la Comisión de Energía, para que en el tercer debate se nos incluyan algunas reformas que estamos solicitando. En este momento, hasta esta semana, nos vamos a reunir como bancada y vamos a tomar una decisión. Por lo tanto, no creemos que esta semana se deban de discutir las reformas,
Desde la empresa privada insisten que el tema energético y una ley para el mercado de valores son temas fundamentales que deben ser considerados en el menor tiempo posible por los congresistas. Las dos cosas están en este momento en las manos de la ley del sector eléctrico está en el Congreso y la del mercado de valores está en manos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Hemos estado en amplias pláticas sobre el tema, los diferentes sectores, el sector privado sobre todo y también los organismos internacionales. La reforma energética pasaría a segundo plano al menos durante esta semana en el Congreso Nacional. Pero temas económicos e incluso algunos aumentos presupuestarios para la Corte Suprema de Justicia podrían ser discutidos durante estos 3 días de sesión en el Poder Legislativo, si así la Junta Directiva lo decidiera. Para ICN News, Junior López. El analista Filadelfo Martínez considera que el Congreso Nacional, en su regreso a sesiones, debe priorizar las reformas energéticas. También un tema muy importante, las reformas electorales en nuestro país Honduras para evitar la crisis que se vivió en 2025. Franklin Rápalo conversa con él. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un gusto saludarles, acompañado de Filadelfo Martínez, analista en los temas de realidad nacional. El Congreso Nacional regresa este martes a sesionar, licenciado, sin consensos en temas importantes como avances en las reformas energéticas y también las reformas electorales que tanto los estás solicitando varios sectores de la sociedad. Buenos días. Ya volvieron. Vamos a aprovechar para preguntarles quién ganó el Mundial, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una deuda que tiene el Congreso Nacional con Honduras. Es urgente la reforma del sector energético. No podemos seguir perdiendo dinero. ¿Quién paga los errores de esa mal llamada empresa pública? Somos nosotros. Y ahí está, promesas y más promesas. Tienen una deuda con nosotros en el tema de reformas electorales. Que no se les olvide que no han transcurrido ni 8 meses de cuando nosotros estábamos aquí comiéndonos las uñas porque no sabíamos el resultado de las elecciones, porque había incertidumbre. Se acaba de publicar un informe del Consejo Nacional Electoral que destapa, ¿verdad?, todas las manipulaciones que hubo. Y sin embargo, con mucha irresponsabilidad, con mucha lentitud y sin saber exactamente hacia dónde van a apuntar estas reformas, los diputados prefieren hablar de fútbol, prefieren hablar de otras cosas que no son nada trascendentales para el país. Al inicio de este Congreso mirábamos a un partido liberal bastante apegados al Partido Nacional, apoyando incluso algunas acciones políticas que se tomaron en el Congreso Nacional. ¿Por qué para estos temas les cuesta más ponerse de acuerdo, Leo? Porque da pena el Partido Liberal. Demostraron que no sabían de gobernar porque perdieron, porque en marco de un gobierno liberal es que un golpe de Estado y no saben hacer oposición. Parece que el tilín del que lo denunció uno de sus más connotados líderes es lo que más les preocupa, ¿verdad? Y yo creo que los liberales son un partido de oposición y tienen que comportarse como tal, pero más que partido de oposición representan a una parte muy importante del electorado hondureño y deberían actuar como tal. Agradezco mucho el punto de vista del licenciado Filadelfo Martínez, acompañándonos esta mañana en ICN News. Regreso con ustedes. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma, informó que continúa a la espera de las contrapropuestas de las bancadas políticas para reformar al subsector energético, en este caso eléctrico. Señaló que estas observaciones serán analizadas antes de llevar el proyecto a votación. Además, explicó que los cambios planteados buscan mejorar algunos artículos de la iniciativa, mientras se mantienen conversaciones para alcanzar acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas. El gobierno insta al Congreso Nacional a aprobar estas reformas energéticas al considerar que son necesarias para enfrentar la crisis financiera del sector eléctrico y fortalecer las finanzas del Estado mismo. En lo que se refiere sobre todo a la generación, la conducción y la distribución. Son temas que nosotros tenemos grandes problemas porque generamos una facturación y no recibimos lo que generamos en la facturación. Y sobre todo el tema de la pérdida en la generación. Así que estamos trabajando en ese sentido, no es de hacer
cosas de que estén a nuestro, digámoslo así, a nuestro pensamiento, sino es lo que se necesita para mejorar lo que es la energía en el país y la distribución y sacar al ENE del hoyo en que se encuentra. Bueno, a esta hora de la mañana nos trasladamos en directo con nuestra compañera Patricia Carías, precisamente sobre este tema. Dialoga con Miguel Aguilar, presidente de la STEM, precisamente para darnos más detalles. Patricia, con usted, buenos días. En esta ocasión me encuentro junto a Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Están realizando una nueva solicitud y también denuncia ante posibles irregularidades sobre compras o adquisición durante el Programa Nacional de Pérdida. Pero Miguel, quiero que sea usted quien nos explique realmente qué es lo que está pasando. Bueno, gracias al espacio que me da ICN, el sindicato había notificado al Tribunal Superior de Cuentas que se hiciera una investigación a todo lo que concierne a los presupuestos del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Hoy estamos demandando y exigiendo al tribunal que se haga una auditoría forense a todas las compras que se hicieron, alquileres de vehículos, alquileres de locales y todos los dineros que compraron en equipos que muchos de ellos son desechables y no utilizables ya, y que eso acarrea una acción que perjudica a la empresa del Estado. Por lo tanto, el sindicato considera que el tribunal debe acelerar la investigación de todos estos procesos de compras multimillonarias que se hicieron en la administración de Eric Tejada en el programa de pérdidas y que realmente ha cargado una carga financiera para la ENE. Locales sobrevalorados, vehículos alquilados, equipos que hoy no son utilizables y otros equipos de los que compraron que bienes nacionales tienen que ser trasladados al ENE. Tengo entendido que está acelerando el proceso para que el ENE inicie rápidamente un plan piloto de reducción de pérdidas, porque es inaceptable que la ENE, que el gobierno no tenga ya en campo, en acción, un programa de reducción de pérdidas, un plan de reducción de pérdidas que vaya orientado donde ya está la información de los circuitos que más tienen incidencia en porcentajes, en pérdidas por región, por subestación o como lo indica el sistema. Preliminarmente, ¿qué ha logrado identificar la STNE? Bueno, lo que nosotros vemos es el presupuesto que se les aprobó al programa de pérdidas, que lo manejó Eric Tejada y 3 personas más, 4 personas más, porque fueron cambiadas, y que ellos tenían el control de los presupuestos para compras y para hacer y deshacer en cuanto a lo que no cumplió el programa de pérdidas, porque fue un fracaso. Y hoy el sindicato, los trabajadores, el pueblo hondureño exige una investigación a todos los dineros que fueron orientados a este tipo de compras, alquileres de vehículos, alquileres de locales sobrevalorados, que se haga una investigación y que se le diga al pueblo hondureño dónde está ese dinero, porque la plata que se invirtió supuestamente en reducir pérdidas, al contrario, las pérdidas incrementaron, las pérdidas en distribución sobrepasan el 38% y eso está afectando a la empresa pública, al igual también la exigencia que deben de iniciar el ENE, el gobierno, con un plan pérdida. No hay causa o justificación que valga porque no se inicia un plan pérdida en medio de lo que no se pueda tener, pero sí y fundamental en lo que sí se pueda tener para iniciar en el campo meridianamente un plan piloto que es fundamental iniciarlo a favor del Estado de Honduras. Hemos escuchado al presidente de la STNE, esta es la solicitud, una auditoría forense prácticamente a cada una de las acciones, decisiones, compras o cualquier tipo de adquisición mediante el Programa Nacional de Pérdidas, liderado, menciona él, bajo la administración de Eric Tejada en la estatal eléctrica. Regresamos a estudio. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti.
La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. El Banco Central de Honduras mantiene su apuesta por cerrar este año 2026 con una inflación cercana al 5%, dentro del rango esperado por la institución. La meta forma parte de la revisión del programa monetario 2026-2027. Las autoridades esperan que la economía hondureña mantenga un crecimiento de entre el 3% y un 4%, mientras otros sectores como las remesas y las exportaciones muestran señales positivas para el desempeño económico. El Banco Central de Honduras proyecta que la inflación cerrará en 5% este año. El economista Wilfredo Girón advierte que el indicador sigue en aumento y podría superar dicha estimación debido a todo lo que está pasando el país. Todo indica que la inflación va hacia arriba y puede superar eso. Además, también yo veo una proyección del PIB bastante optimista. Yo creo que esto puede cambiar y yo dudo que se alcance esos niveles debido a todo lo que está pasando. Yo recuerdo para el golpe de Estado, la conflictividad del banco del golpe de Estado nos llevó a un decrecimiento de 3% y parece que vamos hacia eso, a esa conflictividad, ¿verdad? Todo lo que está pasando en la costa norte, tomas en diferentes lugares, todo eso destruye la economía. El Banco Central de Honduras presentó la revisión del programa monetario 2026-2027 y mantiene su apuesta por una economía estable con una inflación controlada, mayor ingreso de remesas y crecimiento del crédito. Sin embargo, advierte que el principal reto continúa siendo la incertidumbre internacional y el comportamiento de los precios del petróleo. Que a diciembre de 2025 la depreciación cambiaria y la emisión monetaria fueron los dos elementos que aportaron a la inflación. O sea, de ese 4.98 ahí vimos claramente que no se dio los ajustes que se realizaron, ¿verdad? Sumado a la emisión inorgánica generó esto. El sector privado mantiene sus cuestionamientos a la ley de empleo parcial. El director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, asegura que la normativa no fue consensuada con la empresa privada y considera que en su forma actual, lejos de incentivar la contratación, dificulta la generación de nuevos puestos de trabajo. Esa ley fue consultada con el COEP, no fue consultada con el COEP. Dijimos que esa ley no iba a ayudar a generar empleo porque es muy burocrática en primer lugar. Y segundo, le pide muchas cosas a las empresas. Cuando la ley en sí, el Código del Trabajo es mucho más flexible que esa ley. Esa ley debe ser derogada, modificada o como ustedes quieran. Pero con esa ley no se van a generar empleo ni siquiera en la Navidad. Hay que crear las condiciones para que las empresas generen los empleos plenos, productivos y que sean formales. En este momento estamos llenos de informalidad, pero es por las trabas burocráticas que cada municipalidad crea. Cada gobierno quiere inventar las reglas del empleo y no es así. El gobierno de Honduras ha informado que analiza nuevas alternativas para impulsar las exportaciones y reducir la diferencia en la balanza comercial con China. Las autoridades buscan aumentar la presencia de productos hondureños en mercados internacionales. La relación comercial con China ha generado preocupación por el crecimiento de las importaciones frente a las ventas hondureñas hacia ese país. Entre las acciones consideradas por el gobierno está fortalecer la política de comercio exterior y coordinar esfuerzos para abrir más oportunidades a los productores nacionales. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva App Atlántida. Banco Atlántida presenta. Comprar con solo unos clics se ha convertido en parte de la vida diaria, pero detrás de esa facilidad también pueden aparecer gastos innecesarios. Las plataformas digitales ofrecen promociones, pagos rápidos y acceso a miles de productos, pero requieren disciplina financiera. Por eso hoy analizamos cómo evitar que las compras en línea afecten tu presupuesto personal.
Un clic puede parecer inofensivo, pero al final del mes puede convertirse en una sorpresa para tu bolsillo. Las compras digitales han transformado la manera en que adquirimos productos y servicios, ofreciendo rapidez, descuentos y facilidades de pago. Sin embargo, también pueden motivar a comprar impulsivamente. Expertos en finanzas personales recomiendan establecer un presupuesto para compras en línea, comparar precios antes de adquirir un producto y evitar guardar tarjetas bancarias en las plataformas para reducir gastos innecesarios. Además, las promociones con tiempo limitado pueden generar la sensación de urgencia y llevar a los consumidores a comprar artículos que realmente no necesitan. La tecnología facilita nuestras compras, pero el control financiero sigue dependiendo de decisiones responsables para mantener unas finanzas personales saludables. Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. Marco Rubio respalda iniciativa de transición en Venezuela y afirma que Estados Unidos tendrá participación. Le tenemos los detalles de esta y otras noticias internacionales al regresar de nuestra pausa comercial. No nos cambie. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del lente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción, nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
En otras noticias internacionales, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el acuerdo alcanzado para iniciar un proceso de transición política en Venezuela y aseguró que su país tendrá un papel importante durante esta etapa. Según Rubio, las primeras conversaciones entre las partes comenzarían en agosto, con el objetivo de avanzar en un proceso de cambios institucionales. Rubio señaló que Washington seguirá de cerca el desarrollo del proceso y manifestó que Estados Unidos estará muy involucrada en las acciones relacionadas con la transición venezolana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se enfrenta a una de las crisis políticas más graves desde el inicio de la invasión rusa. Ante la ola de protestas en todo el país contra la destitución de un ministro de defensa reformista, las manifestaciones fueron desencadenadas por la destitución de Mikhailo Fedorov, popular ministro de defensa cesado durante una reorganización de gobierno tras enfrentarse repetidamente con el alto mando militar. Continuamos con enlaces en directo. A esta hora de la mañana, Patricia Carías conversa con el analista José Zúñiga. Patricia, qué gusto saludarte de nuevo. Qué gusto escucharte. Contigo. Gracias, Carlos. Y bueno, le consultamos al abogado José Zúñiga, especialista en materia internacional, en derecho internacional. Realmente hemos observado lo que ha pasado actualmente o que ha conseguido de esta relación con Estados Unidos, Honduras. Sin embargo, ¿qué le hace falta para la eliminación por completo de los aranceles? Asimismo, las deportaciones que podrían incrementar incluso. Sí, la verdad es que es un tema de suma preocupación en vista que, como usted bien lo señala, incluso se grabaron las remesas. Cabe mencionar también que para el primer semestre de este año 2026 se está reportando cifras cercanas a los 24.000 deportados, cifra que podría duplicarse e incluso llegar a los 50.000 deportados para finales de este año 2026, así como la suspensión de prácticamente total del TPS y sin tener de manera clara una política de reinserción social, podríamos decir, de cierta manera, de todos aquellos compatriotas que les tocará regresar a Honduras producto, vuelvo y le repito, del tema del TPS. ¿Qué le ha faltado al gobierno de Honduras? Pues será a través de los canales diplomáticos propiamente de la embajada apostada en Washington, tener una política clara y sobre todo, más que clara, exigente de paridad por ser un aliado estratégico del gobierno de Estados Unidos. Creemos que nuestra política casi siempre se ha basado en acercamientos timoratos, sin tener una posición clara y negociadora ante un país que se supone, aparte de ser aliado, es un socio estratégico. Bien, se ha analizado anteriormente por parte de algunos especialistas también la situación actual, el contexto actual en el que se enfrenta Honduras. ¿Por qué ha costado lograr esos beneficios concretos? Mire, vuelvo y le repito, el porqué es por lo que le decía anteriormente. Nuestras posiciones son bastante timoratas. Podríamos decir casi en el concierto de las naciones como un súbdito de repente, sin tener posiciones claras, negociadoras, de que a cambio de cierto beneficio para las políticas de Estados Unidos, solicitamos o exigimos también que hayan beneficios para nuestros compatriotas. Hemos visto estos claros ejemplos en países vecinos, aquí nomás El Salvador, con una política más clara, más digna y vuelvo y repito, más seria en cuanto a las posiciones que tiene respecto a las negociaciones que se pueden hacer con el gobierno de los Estados Unidos. Pero abogado, ¿no tiene la confianza Honduras todavía? Vuelvo y le repito, eso es parte de los funcionarios, de la carrera diplomática, de los negociadores que tenemos por parte de nosotros como gobierno para poder
como dicen, conseguir los mejores beneficios. A veces hay puestos que requieren del tener las personas, vuelvo y repito, mejor capacitadas y de repente también saber expresar a través de los canales diplomáticos qué es lo que se quiere. ¿Cuál es el panorama para Honduras ante esto? Bastante difícil, vuelvo y le repito, más que todo por el tema del TPS, por el retorno de más de 50,000 compatriotas a Honduras y sin tener una política clara de reinserción, programas y proyectos para todos estos compatriotas que van a regresar a nuestro país. Muchas gracias al abogado José Zúñiga. Él enmarca también la situación que enfrenta Honduras actualmente y por qué ha costado obtener este tipo de beneficios. Regresamos a estudio. Muchas gracias, Patricia Carías, por estos detalles. Vamos a estar ampliando más información, por supuesto, en nuestra emisión meridiana de ICN. Y le invitamos a que continúe en sintonía de nuestro medio de comunicación, porque a continuación, ¿quién viene? Más conscientes con Óscar Estrada, Carlos. Así es que pendiente porque las noticias en ICN News no paran. Que estén muy bien. Feliz día.